Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Bueno, un día cargado de mucha actividad aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina porque se realizó la Asamblea Legislativa. ¿Cómo va, José? Muy bien, ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y bueno, vivimos la Asamblea Legislativa, la segunda en menos de un mes. Sí. Y esta vez para convalidar, bueno, ya tenemos proclamado por el Congreso de la Nación presidente y vice. ¿Qué tal? Así es, la segunda Asamblea Legislativa, como bien decía José, porque la primera fue por el mismo motivo, pero para ratificar los votos del escrutinio definitivo de las elecciones generales que convalidaba a la segunda vuelta del balotaje. En el día de hoy se realizó nuevamente la Asamblea Legislativa, que está convocada por senadores y también por diputados nacionales, en la cual, bueno, se ratifica el escrutinio definitivo, pero ya de la segunda vuelta, consagrando la fórmula presidencial, que es la de Javier Milei y Victoria Villarruel. Se lo pudo ver a Javier Milei en el recinto de la Cámara de Diputados como nunca había pasado, ¿no? Muy predispuesto a dialogar con los distintos legisladores y legisladoras. Vimos que muchos diputados de Juntos por el Cambio se acercaron a saludarlos, se acercaron a felicitarle, darle las felicitaciones correspondientes, algo que no pasaba antes en las sesiones especiales. Javier Milei siempre se lo veía solo en los pasillos de la Cámara de Diputados, o siempre con Villarruel y con Píparo, más que eso no. Hoy la verdad que se pudo ver como predisposición al diálogo, tanto de parte de La Libertad Avanza como también de los otros espacios que se acercaban a Javier Milei a saludarlo y a felicitarlo, ¿no? Claro, aparte se da la situación de la primera vez en que, desde la recuperación de la democracia, que se da el hecho de que un diputado de la Nación, un legislador específicamente, llega a la primera magistratura en el momento en el que es legislador, y acá se da por partida doble porque los dos son legisladores y justamente le subió la atención a esta Asamblea Legislativa que normalmente se hace cada 4 años para convalidar la elección o reelección del presidente de turno, pero en este caso estaba la característica de que era uno de los protagonistas de esa asamblea, y recordemos que justamente el presidente y su vice, el presidente electo y su vice, presentaron juntamente poco después de llegar la renuncia al cargo. Sí. Siguen siendo diputados todavía porque primero tiene que haber una sesión en la que le acepten la renuncia. Claro. Pero bueno, se dio ese detalle. Y que asuman los reemplazos correspondientes. Claro, pero todavía no se les aceptaron. Eso va a suceder, evidentemente. El 7. El 7. Claro, el 7, recordemos, jueves que viene va a haber una sesión especial aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se va a proceder a la jura de los nuevos diputados y diputadas nacionales que van a asumir aquí a la Cámara de Diputados. Efectivamente empiezan a legislar a partir del 10 de diciembre, que va a ser cuando asume Javier Milei también en una asamblea legislativa aquí en el Congreso Nacional, y luego se traslada a la Casa Rosada para lo que es el traspaso presidencial. Pero bueno, ya sabemos que al parecer el día 11 de diciembre ya va a haber actividad parlamentaria aquí porque se tienen que empezar a conformar las comisiones, porque Javier Milei quiere mandar, al parecer, al Congreso Nacional la ley ómnibus. Así es. ¿No? La ley ómnibus es una ley, vamos a contarle a la gente para los que no saben, es un paquete de leyes que establece reformas del Estado que ingresan aquí a la Cámara de Diputados y lo tienen que votar los legisladores, tanto los diputados como el Senado también, para establecer las reformas necesarias y correspondientes que estaría proponiendo Javier Milei para dar inicio a su mandato como presidente, ¿no? Así es, sí, justamente. Y también a propósito de la Asamblea Legislativa que se viene para el 10 de diciembre, sí. Hoy quien está trabajando en todo lo que sea el traspaso presidencial es justamente Jorge Forí, el ex canciller, y hoy en declaraciones que hacía no descartaba la posibilidad de que se vuelva a lo que era en tiempos del kirchnerismo, que era la
el traspaso de mando también acá en el Congreso de la Nación. No solamente que jure, sino que reciba los atributos presidenciales acá en el mismo Congreso. No descartan que pueda hacer esa posibilidad. Una de las alternativas. Después se iría hasta, hasta la Casa Rosada, justamente, y allí tomaría juramento a los funcionarios que lo van a acompañar en la gestión. Así es, bueno, entonces veremos, vamos a ver que la semana que viene vamos a tener actividad parlamentaria. Al parecer, por lo que yo estuve hablando y charlando un poco en pasillos con diputados, el tema del presupuesto no se va a tratar. Al parecer, no hay intención de que Javier Milei envíe un nuevo presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2024. Recordemos que el presupuesto que está presentado aquí en la Cámara de Diputados de la Nación es un presupuesto que lo envió Sergio Massa como ministro de Economía, pero no se llegó a tratar en comisión ni tampoco a aprobarse en ninguna de las cámaras porque por pedido de Javier Milei se había pedido que el presupuesto sea tratado después de las elecciones y efectivamente fue lo que pasó. Lo que podría llegar a pasar es que prorroguen el presupuesto de este año, ¿no? Así es, y ¿qué es lo que sucede en ese caso? Bueno, se reconducen las partidas porque están las potestades para hacerlo. En ese caso el jefe de gabinete tiene potestad para hacerlo. Es una alternativa que se utilizó ya en 2019 cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández. No se había, Mauricio Macri no había dejado un presupuesto, se había presentado en tiempo y forma, pero no se aprobaron justamente a pedido de quien ya para el momento en el que se presentó el presupuesto era muy probable ganador de las elecciones porque ya habían transcurrido las PASO, había habido una gran diferencia a favor de Alberto Fernández. Justamente entonces se dejó para ver que hicieran lo que deseara el nuevo gobierno. El nuevo gobierno dijo, bueno, vamos a ver primero cómo están las cuentas, vamos a analizar todo, lo haremos a principio del año que viene, al final no se hizo a principio del año siguiente, en 2020, y después empezó la pandemia, entonces quedó para... Así es. Bueno, veremos entonces qué va a pasar con el tema del presupuesto, lo cierto. Pero es un buen dato el que decís, sí, realmente. Sí. Y vale tener en cuenta el hecho de que, bueno, vos fíjate que se habla de todo, de todas las leyes que vienen, pero no se les preguntan qué va a pasar con el presupuesto y por eso es como que ya se diera por sentado esa posibilidad. Y aparte que es la ley de leyes, ¿no? El presupuesto nacional depende de justamente las partidas que van a ir a las provincias a lo largo del año 2024. Bueno, todo lo que está destinado en educación, en salud, en obras públicas, todo en asistencia social por parte del Estado, todo se define en el presupuesto nacional, por eso se denomina la ley de leyes, porque de ahí se desprenden las demás normativas para la hora de ejecutar ese presupuesto en los distintos organismos centralizados, ¿no? De la Administración Nacional, en los diversos ministerios también, así que al parecer, bueno, va a ser un año en el cual vamos a ver cómo se va desenvolviendo respecto del presupuesto nacional. Y lo cierto también es que hoy hubo, hoy a la mañana hubo una reunión de Javier Milei que había llegado de Estados Unidos con los diputados y senadores de La Libertad Avanza. La idea en principio era para definir los funcionarios que podrían llegar a presidir tanto el Senado. En realidad el Senado lo preside Victoria Villarroel en su carácter de vicepresidenta, pero para establecer el presidente previsional del Senado, ¿sí? Que está en la línea sucesoria incluso de la presidencia, y también para definir el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Algo que no pasó, o por lo menos no trascendió. No, si eligieron o no a ver quién iba a ser el presidente, ¿no? ¿De los bloques? No, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente previsional del Senado. No ha sucedido, no ha sucedido, pero temprano se produjo un Pero ya lo deben dato... saber igual. Hay que ver, realmente. Yo creo que la extensión de las dudas es justamente porque es una vez que lo anunciaste no tiene vuelta atrás. Claro. Te puede pasar una cosa como lo que le pasó justamente a los senadores, el diminuto bloque oficialista, una cosa que nunca sucedió, que el oficialismo en el Senado. Siempre pasó que cuando no fue el peronismo el que gobernó, en el Senado era minoría, pero acá van a ser muy minoría porque van a tener solamente 7 senadores y dentro de esos 7 no se terminaban poniendo de acuerdo en quién va a ser el presidente de esa bancada. En realidad sí se habían puesto de acuerdo, habían designado a un puntano de apellido Abdala,
Y al día siguiente ¿Tendrá algo que volvieron ver sobre con la sus pasos. presidenta previsional del Senado? No. Es un hombre de origen en el PRO, Sí. justamente, que había sido ex titular, después se peleó, ex titular del PRO provincial, y bueno, finalmente ha pedido, según ha trascendido de la futura presidenta del Senado, bueno, lo corrieron, votaron de nuevo y nominaron a un jujeño, que va a ser quien va a estar al frente de esa bancada. Pero por eso sucedió ahí, mucha trascendencia no tuvo el tema, pero imagínate que puedan llegar a decir quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados con tanta expectativa que hay, y después vayan a reconsiderar la situación, como ha pasado también con ministros. Bueno, acá todo el dominó que genera, el efecto dominó que genera un nombramiento así, establece la necesidad de que sea muy certero el acierto, porque bueno, por todo lo que se juega a partir del hecho de, sobre todo en un Congreso donde nadie domina, donde hay minorías, pero encima el gobierno, el oficialismo va a estar muy en minoría. Lo que sí, el Senado va a ser la tercera presidencia consecutiva del Senado que está presidida por una mujer. Mira qué dato. Recordá, en la presidencia de Macri quien presidió fue Gabriela Michetti, que era vicepresidenta de la Nación, por lo tanto presidenta del Senado. En el gobierno de Alberto Fernández, vicepresidenta era Cristina Kirchner, es Cristina Kirchner, por lo tanto presidió el Senado. Y ahora en el gobierno de Javier Milei va a ser Victoria Villarroel, tercer mandato consecutivo, entonces que son 3 mujeres que vienen presidiendo la Cámara Alta. En la Cámara de Diputados no corrió la misma suerte porque en el gobierno de Mauricio Macri quien presidió la Cámara de Diputados fue Emilio Monzó, en la presidencia de Alberto Fernández fue parte Sergio Massa, parte Cecilia Moró, y ahora, bueno, para la presidencia de Milei todo marcaría que sería un hombre, porque no suena el nombre de una mujer. Y no se va a dar esa imagen que se dio hoy de 3 mujeres, como las denominó en la asamblea anterior Cristina Kirchner, las mujeres poderosas del Congreso. Ella, bueno, recordemos, la presidenta provisional es Claudia Abdala de Zamora, y la presidenta del Senado es Cristina Fernández Kirchner, y bueno, la presidenta de la Cámara de Diputados por primera vez es una mujer, Cecilia Moró. Evidentemente, por los nombres que están circulando, va a ser un varón en diputados. Habrá que ver, va a haber una presidenta del Senado, pero no sabemos quién va a ser presidente o presidenta provisional. Los nombres que ahí también está terciando alguna dama, así que puede llegar a ser que estén en mayoría. Veremos qué es lo que va sucediendo. Bueno, vamos a meternos en el tema del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de lo que justamente... La Asamblea Legislativa. Vamos a seguir hablando de la Asamblea Legislativa. De lo que sucedió en el día de hoy, explicar a la gente en qué consiste la Asamblea Legislativa, de dónde proviene, ¿no? De los artículos de la Constitución Nacional, que dice el reglamento también de la Cámara del Congreso de la Nación Argentina respecto a, bueno, en realidad no el reglamento del Congreso, sino el Código Electoral, ¿no? Como establece y la Constitución Nacional. Así que bueno, vamos a meternos en el tema del día de hoy. Para arrancar vamos a escuchar a la diputada Carolina Píparo, que hablaba en la Asamblea Legislativa y decía lo siguiente. Señora Presidenta, en base a los resultados comunicados a la señora Presidenta del Honorable Senado por las Juntas Electorales Nacionales, de conformidad con lo previsto en los artículos 120, 150 y 151 del Código Nacional Electoral, los abajo firmantes, en su carácter de integrantes de la comisión designada por la Presidencia de la Asamblea para efectuar la sumatoria del resultado de las elecciones nacionales del 19 de noviembre de 2023 para presidente y vicepresidente de la Nación, informan que el resultado que arroja a la misma es el siguiente. La fórmula integrada por Javier Gerardo Milei y Victoria Villarroel ha obtenido en todo el país 14.554.560 votos, que representan el 55,65% del total de votos afirmativos válidamente emitidos. La fórmula integrada por Sergio Tomás Massa y Agustín Oscar Rossi ha obtenido en todo el país 11.598.720 votos, que representan el 44,35% del total
de votos afirmativos válidamente emitidos. En consecuencia, la comisión designada propone proclamar como presidente y vicepresidente de la Nación Argentina para el periodo comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y 10 de diciembre de 2027 a los ciudadanos mencionados en primer término, Javier Gerardo Milei y Victoria Villarruel, y fijar las 12 horas del 10 de diciembre próximo para que los electos presten el juramento prescripto por la Constitución. Se somete a consideración el texto leído, resulta aprobado. En consecuencia, queda proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027 el ciudadano Javier Gerardo Milei, y queda proclamada vicepresidenta de la Nación por el mismo periodo la señora ciudadana Victoria Villarruel. Se realizarán las comunicaciones pertinentes. Bueno, ahí veíamos la ratificación entonces del escrutinio definitivo de lo que dejó la segunda vuelta, el balotaje, donde consagró a Javier Milei como presidente electo de la República Argentina y a Victoria Villarruel como vicepresidenta, que eligieron todos los argentinos el pasado 19 de noviembre aquí, bueno, del año 2023, ¿no? Bueno, José, contanos en qué consiste esto. Así es, sí, justamente también viendo las imágenes, insisto en que fue un hecho inédito, porque bueno, tenerlos a los dos ahí sentados, porque normalmente cuando se proclama un presidente de la nación, ni siquiera está en los palcos. Se dio la particularidad en esa asamblea legislativa que tuvimos hace menos de un mes, como decíamos, que era en la que se proclamaban las fórmulas que iban a competir en el balotaje, que se daba el hecho de tener a los dos candidatos, uno sentado en su banca y el otro en el palco, que era Sergio Massa, que había sido hacía muy poco tiempo presidente de la Cámara de Diputados, pero bueno, fueron los dos protagonistas, o sea que también era un hecho inédito, pero bueno, esta vez se sentó un precedente del hecho de que, bueno, un diputado de la Nación, como decíamos al principio, por primera vez llega a la primera magistratura desde una banca de la Cámara de Diputados. Ahora veamos entonces la Asamblea Legislativa para confirmar el resultado electoral en el balotaje, y bueno, fue la que se dio en el recinto de la Cámara Baja, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 120 y 122. Nosotros nos estamos familiarizando con estos artículos del Código Electoral. Ahí falta uno porque estaba el 121 también, no es que esté mal ahora, sino que en el 121 lo habíamos nombrado cuando hicimos el anuncio de lo que iba a ser la asamblea del balotaje. Ese 121 tiene que ver con justamente la posibilidad de que ninguno de los participantes en la elección haya sobrepasado el 40% o el 45% o el 40% más 10 puntos. Bueno, no se dio el caso. En este caso, entonces, son el 120 y 122 del Código Electoral Nacional, conforme lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución Nacional, y ese sí también es el que establece la asamblea anterior. En los dos casos es el que rige. Entonces, claro, es lo que el Congreso Nacional lo que hace en esta oportunidad es una especie de escribanía, ¿no? Un escribano que ratifica o certifica el escrutinio definitivo llevado a cabo por el Tribunal Electoral. Así es una confirmación más que nada formal que establece la Constitución Nacional. Así es, sí, lo establece en el artículo que vamos a ver, entonces el artículo 96 de la Carta Magna, que ¿qué dice? Es un poco más largo, pero acá sintetizamos: en la segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas dentro de los 30 días de celebrar la anterior. Eso fue lo que sucedió. Entonces es lo que se termina convalidando y después se encarga de reglamentar el resto de lo que da pie a esta asamblea, los artículos del Código Electoral Nacional que vamos a ver a continuación. Veamos entonces en la próxima placa. Dice el artículo 120 al que referíamos recién del Código Electoral Nacional: en el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, las juntas electorales nacionales, dentro del plazo indicado en el primer párrafo del artículo 112, que ya no lo vamos a citar en este caso, pero comunicarán los resultados al presidente del Senado de la Nación.
él mismo convocará de inmediato a la Asamblea Legislativa. Por eso es que la Asamblea, vieron que estuvimos toda la semana de ya convocó, no convocó, porque es la Cámara de Senadores la que convoca, claro. Es una formalidad, pero bueno, se tiene que encargar el presidente, en este caso la presidenta del Senado. Él mismo convocará de inmediato a la Asamblea Legislativa, la que procederá a hacer la sumatoria para determinar si la fórmula más votada ha logrado la mayoría prevista en el artículo 97 de la Constitución Nacional, o si se han producido las circunstancias del artículo 98. O si, por el contrario, se deberá realizar una segunda vuelta electoral conforme lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Nacional. Por eso el artículo 120 se adecuaba para esta asamblea o para la anterior, porque ahí vemos como que deja todas las alternativas de qué pasa si si ninguno de los dos sobrepasa los porcentajes previstos. Entonces, bueno, esto es todo lo que refiere en este caso, lo que establece no hace, porque va de suyo que obviamente en la segunda vuelta electoral, este es el resultado de la segunda vuelta electoral, pero te da todas las alternativas vigentes. Bueno, veamos entonces la placa siguiente. En este último supuesto, que es lo que sucedió, se hará saber tal circunstancia al Poder Ejecutivo Nacional y a los apoderados de los partidos políticos cuyas fórmulas se encuentran en condiciones de participar en la segunda vuelta, que es lo que sucedió y finalmente terminó. Ahí veamos entonces en la próxima placa. La Asamblea Legislativa entonces comunicará los resultados definitivos de la primera vuelta electoral dentro del plazo de 15 días corridos de haberse realizado la misma. Igual procedimiento en lo que correspondiera si se utilizara para la segunda vuelta electoral, que es lo que sucedió en este caso. Y bueno, con los resultados establecidos. Desde el 2015 que no sucedía esto, ¿no? Sucedía, desde el balotaje entre Macri y Daniel Scioli. Claro, por eso lo que vimos hoy, justamente para comparar, porque bueno, esta es la segunda oportunidad en la que... pero teníamos por lo menos el antecedente, qué es lo que iba a suceder en referencia a lo que pasó en 2015. Por eso, esto, si hubiéramos anticipado esto, era tal cual lo habíamos elaborado en función de lo que había sucedido en esa oportunidad. El otro artículo entonces que se refiere es el 122 y es la proclamación de los electos. Establece esto de artículo del Código Electoral Nacional. La Asamblea Legislativa, en el caso de presidente y vicepresidente y de parlamentarios del Mercosur, ese detalle ténganlo en cuenta, y las juntas electorales nacionales de los distritos, en el caso de senadores y diputados nacionales, proclamarán a los que resulten electos haciéndoles entrega de los documentos que acrediten su carácter. Eso fue entonces lo que se hizo en esta oportunidad. Ahora veamos la ceremonia, ahora ya llegamos a lo que fue la asamblea. Y la asamblea se inició a las 15:13, duró 29 minutos, o sea, es de todas las asambleas que se hizo, por lo menos yo repasé las de 2015 para acá y fue la más breve de todas, porque bueno, el cuarto intermedio también fue breve, fue todo muy ágil y por ejemplo no tuvo participación de otros actores, como por ejemplo lo que suele suceder, que en general interviene el presidente del Senado, el presidente del bloque oficialista del Senado, interactúa un poco con la presidenta o el presidente de la Cámara. Son todas formalidades, obviamente, porque no se dan debates, sino que se cumplen formulismos. Se procedió a designar una comisión a fin de efectuar la sumatoria de los resultados definitivos, integrada por 6 senadores y 6 diputados. Los senadores fueron Sandra Mendoza, que es del oficialismo, Adolfo Rodríguez A, también del oficialismo, Ricardo Guerra, también del Frente de Todos, Mariana Yuri, que es radical, Pablo Daniel Blanco, también radical, y María Victoria Guala, que es del PRO pampeano, o sea, 3 y 3. O sea, bien, más equidad imposible. En el caso de diputados fueron José Luis Gioja, también oficialista, Graciela Landricini, Diego Sartori es tu comprovinciano, bueno, en todo caso habían 2 oficialistas y el resto opositores, si se quiere, más allá de que el Frente Renovador ha estado bastante alineado con el oficialismo actual. Dina Resinowski del PRO, Miguel Nani, radical jujeño, y Carolina Píparo, que era quien estaba esperando. Lo voy a decir por qué. Porque el tema estaba en quién iba a ser vocera o relatora de los datos que se cotejan en ese cuarto intermedio
referido a los datos que manda el escrutinio general. Ese cuarto intermedio que se realizó en el Salón Delia Parodi, nosotros incluso estuvimos con la cobertura del móvil trabajando en la previa y pudimos ver cuando las cámaras estaban focalizadas en el recinto, claramente no podían mostrar cómo los diputados que José está describiendo en este momento, bueno, se trasladaban al Salón Delia Parodi para, bueno, realizar ratificar los votos definitivos enviados por el Tribunal Electoral. Así es, y bueno, hay que recordar entonces, viendo por ejemplo el tema de los antecedentes, que esto, todo lo que fue este proceso electoral se tiene que comparar con 2015, que fue un proceso electoral también que terminó en el primer balotaje realizado de la historia. En esa oportunidad, la relatora de la asamblea previa, aquella que convalida los resultados y anuncia que va a haber un balotaje, había sido la diputada oficialista de entonces, del Frente para la Victoria, en ese momento, Mariela Ortiz. La relatora de esta ocasión, la relatora de la asamblea anterior, la que se anuncia el balotaje, fue la senadora Corpacci, sí, de Catamarca. Entonces justamente fueron oficialistas y en definitiva el relator de allá por 2015 terminó siendo Pablo Toneri, un hombre del PRO, justamente. Se le da la chance de que sea alguien del Palo. Entonces uno, como no tienen tantos diputados y no correspondía que fuera a ser Victoria Villarruel una de las, justamente de las convocadas para eso, de ese tema, obviamente son 3 diputados en la actualidad, a partir del 10 de diciembre van a ser más, pero era cantado que iba a ser Carolina Píparo. Se pasó a un cuarto intermedio que fue muy breve para realizar el procedimiento correspondiente a verificar los datos que mandó la Cámara Nacional Electoral. Carolina Píparo fue designada entonces como relatora para detallar la cantidad de votos que obtuvo cada fórmula participante de la elección presidencial. Es lo que veíamos, ese pasaje lo veíamos en el tape, y anunció estos resultados que vamos a recordarlo ahora en la próxima placa. Javier Gerardo Milei, Victoria Villarruel, 14.554.560 votos. Es el presidente, en definitiva, más, por una cuestión de lógica, de cantidad de crecimiento demográfico. Prácticamente casi 3 millones de diferencia. Fíjate, sí, 14.500.000 y 11.598.000. Así es, y 11 puntos porcentuales, Sergio Tomás Massa y Agustín Oscar Rossi, 11.598.720 votos. Decía, los de los 14 millones es el candidato más votado en la historia. Bueno, es por una cuestión de que fue balotaje, sí, y porque, recordemos, porque eso se va a ver en la conformación y se ve en la próxima conformación del Congreso. Dentro de 2 años. Ahí vale lo que fue esa elección de 3 tercios o 2 tercios bien marcados y uno más chiquito, que fue las elecciones generales, en definitiva. Y bueno, ahora consiguió 14 millones de votos, es una cantidad muy apreciable. Sí. De los votos afirmativos válidamente emitidos, así tal cual se dice. Después, entonces, a continuación, lo que hizo Carolina Píparo, ella propuso entonces proclamar como presidente y vicepresidente de nuestro país a los mencionados en primer término, dijo, como así también fijar, y eso es un dato que se anunció en esta reunión, las 12 horas del 10 de diciembre próximo para que los electos presten el juramento prescripto por la Constitución. Esto está en los reglamentos, digamos, de alguna manera, o sea, se establece a qué hora va a asumir y es un poco de uso y costumbre que sea entonces el mediodía del día 10 de diciembre. Recordemos que a partir de 2015 y de ese fallo de la jueza María Servini, se estableció que a las 0 horas del 10 de diciembre ya es formalmente presidente de la Nación el que ha sido elegido en esa oportunidad. Y veamos entonces, la Asamblea Legislativa procedió entonces a la proclamación de la fórmula más votada en la segunda vuelta, se votó a mano alzada. La presidenta del Senado entonces, a continuación, proclamó presidente de la Nación Argentina para el periodo de 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027 al ciudadano don Javier Gerardo Milei, y veremos en la próxima placa, quedó proclamada también vicepresidente de la Nación por el mismo periodo a la ciudadana doña Victoria Villarruel,
el doña, el doña, ya lo dicen los usos y costumbres, por eso se lo agregamos. Y a continuación, por secretaría, se procedió a dar lectura a la nómina de los parlamentarios argentinos recientemente electos al Parlamento del Mercosur. Esto parece como un agregado, por eso decía, ténganlo en cuenta ese detalle, porque bueno, los diputados no se anuncian. ¿Qué hacen los parlamentarios del Mercosur? No hacen nada, pero bueno, eso es al margen. Pero decís que el puesto es ad honorem. Ahora ya no. ¿Será? No, ya no. Hay que chequear eso. Ya no. Van a Uruguay, tienen viáticos y tienen cobran, la sede del Parlamento del Mercosur, la tienen en Uruguay. En Uruguay. Lo que sucede con este tema es que en 2015 en 2015 había pasado eso, por eso nosotros como hicimos todo la previa la hicimos en base a esa elección de 2015, sabíamos que iba al final, o presumíamos que al final se anunciaban los parlamentarios del Mercosur. A partir de 2015, durante la gestión siguiente, durante la gestión de Cambiemos, no se eligieron a parlamentarios del Mercosur porque dijo, bueno, que queden los que están. ¿Por qué? Porque el tema, bueno, un día podemos analizar un poco lo del Parlamento del Mercosur, pero se estableció que los miembros, los países miembros del Mercosur tienen que nombrar, como los nombramos a nosotros, a tal cantidad de legisladores para el Mercosur. No lo han hecho todos, el único que lo hizo fue Paraguay y Argentina. Los otros que lo ponen Uruguay, a dedo, digamos, lo selecciona el presidente. Así es, sí. No, el presidente no. Se hace en base a lo que se establece las mayorías según lo que establece el Congreso de la Nación. Claro, según los votos, digamos, que saca cada partido. Cada elección legislativa. En función de eso, nombran a tantos legisladores. En esa oportunidad, el gobierno de Cambiemos cambió la reglamentación, eso se cambia por reglamentación y estableció que se hiciera de esa manera. Hubo muchas iniciativas en el interín. Habría que darle más visibilidad al Parlamento del Mercosur, para que la gente entienda qué es lo que está yendo a votar, por lo menos, ¿no? Sí. ¿Qué hacen? Y justamente es más bien, pero eso ya no depende de Argentina, pero depende de un poco de todos los países que se pongan de acuerdo, que, por ejemplo, tenga una funcionalidad parecida a lo que es el Parlamento Europeo. De todas maneras, no hay leyes supranacionales. Los eurodiputados. Los eurodiputados, eso me encantaría hacer. Pero bueno, no importa. Eso estaría buenísimo hacerlo. Pero acá se nombró a los nacionales. Recordemos que hay, son más, y cada distrito nominaba uno. Entonces se nombró a los parlamentarios nacionales, igual van todos ahí, pero hoy se nombró a ellos solamente y allí estarán. Buen viaje, le deseamos muchos éxitos a los parlamentarios del Mercosur y sobre todo al presidente y la vice. Bueno, entonces esto fue un repaso de lo que establece la Constitución Nacional y también el reglamento de la del Tribunal Electoral de la Nación respecto a lo que se desarrolló hoy aquí en la Asamblea Legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde se consagró la fórmula de Javier Milei y Victoria Villarroel como presidenta y vicepresidenta electa por 14 millones de argentinos. Llegó el momento de hacer un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. ¿Te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que 2 jueces habrían hecho un descargo por escrito. 2 descargos por escrito hoy.
Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120. Estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mis fotos básicamente es intimidad. Exacto. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Si querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales.
Hay fotos realmente muy atractivas y muy, a ver, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con la ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno. Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Bueno, continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de lo que fue la Asamblea Legislativa en el día de hoy, aquí en la Cámara Baja, donde se ratificaron las autoridades electas el pasado 19 de noviembre, Javier Milei y Victoria Villarruel, la fórmula presidencial. Y en la previa de Diputados Televisión, antes de que arranque la Asamblea Legislativa, estuvieron hablando varios diputados y diputadas con nosotros. En esta oportunidad, el diputado Omar de Marchi, representante de la provincia de Mendoza, del Bloque Pro, que incluso disputó la gobernación de Mendoza, ¿no? Sí, que él finalmente ganó Cornejo. Bueno, Cornejo sí generó una controversia dentro de Juntos por el Cambio, porque justamente Cornejo no le daba la interna, él no quiso participar dentro de la interna de Juntos por el Cambio, entonces fue por afuera, con contactos con el mileísmo. Con la Libertad Avanza. Sí. Así que bueno, y ahora él fue vicepresidente, es actualmente vicepresidente primero de la Cámara, y bueno, deja su mandato. Vamos a ver qué decía Omar de Marchi entonces en la previa con Diputados Televisión. Bueno, yo creo que arranca una nueva etapa en la Argentina y todos, yo creo que oficialismo, oposición, la Argentina necesita una cuota real de esperanza, ¿no? Yo creo que no estamos en el tiempo a ver si le va bien o le va mal a Milei, porque no le va bien o le va mal a una persona, le va bien o le va mal a una esperanza, una expectativa de muchísimos argentinos, así que ojalá en serio de corazón, lo digo, ojalá le vaya bien. Estamos frente a una situación compleja porque el espacio que gana, obviamente en forma propia, no tiene los diputados o la cantidad de diputados necesarios para imponer per se una autoridad. Entonces se entra necesariamente en un esquema de negociación. Lo que sí hay que dejar en claro es que quien va a presidir o quien vaya a presidir la Cámara está en línea sucesoria presidencial. Por lo tanto, siempre ha sido estilo tratar de respetar la voluntad popular, y en este caso debería de ser alguien o de la Libertad Avanza o con el consentimiento, con el consenso del espacio que va a gobernar la Argentina. Veremos en estas próximas horas, nos falta mucho para que eso se resuelva bien, y ojalá sea en el consenso más amplio. No le serviría a la Cámara, no le serviría al país que alguien resulte electo presidente con una Cámara dividida, ¿no? Mitad por mitad. Sería importante que los esfuerzos vayan al máximo para que quien sea electo presidente tenga el consenso, por supuesto, del gobierno y de la abrumadora mayoría de la Cámara. Bueno, ahí lo escuchábamos al diputado Omar de Marchi, entonces hablando un poco de lo que va a ser la composición de la Cámara, ¿no? La composición del nuevo Congreso. Así es. Quien también estuvo hablando con nosotros es el diputado Alejandro Finocchiaro. Si te parece, José, vamos a escuchar a ver qué decía. En primer lugar, nos trae con mucha esperanza, ¿no? Esta es una renovación de la fe democrática argentina al cumplirse 40 años de la reinstauración de la democracia. Nosotros no vamos a cogobernar, eso tiene que quedar claro. El cogobierno no se da en los sistemas presidencialistas. El presidente electo es Javier Milei, él va a definir quiénes son sus colaboradores, él va a definir cuáles son las líneas políticas, él va a definir cuáles son sus políticas públicas, y nosotros lo hemos acompañado sin ningún tipo de condicionamientos y apoyaremos en todo aquello que nuestras convicciones y nuestras ideas nos marquen y nos dicten. Pero al próximo gobierno le tiene que ir bien. Y yo creo que no tenemos que pensar a qué partido político debe responder, sino a que a todos aquellos que queremos garantizar gobernabilidad y queremos que al próximo gobierno le vaya bien, necesitamos poner en la presidencia de la Cámara a la persona que creemos que es más idónea y más capaz para sacar
las leyes que va a necesitar el próximo gobierno, que van a ser muchas, en un contexto de un Congreso que no va a estar fácil. Y nosotros creemos que esa persona es Cristian Ritondo, el presidente de nuestro bloque, pero por lejos lo creemos. Bueno, ahí lo veíamos a Alejandro Finocchiaro bancando la presidencia de la Cámara de Cristian Ritondo, ¿no? No Sí, es sí. novedad igual. Sí, es el a quien aspiran a ubicar al frente de la Cámara de Diputados. El otro aspirante claramente es Florencio Randazzo. Vos me decías que no estuvo... Que estuvo ausente hoy en la Cámara de Diputados. Dato. Andás a ver cuál fue el mensaje que ayer mandó un mensaje con una fotografía que subió a las redes mostrándose con el gobernador Juan Schiaretti. Sí. Así que hoy su mensaje fue no estar acá, evitar especulaciones quizás. Tal vez, a ver qué... Pasa que no venir genera más especulaciones, ese es el tema, ¿no? Andás a ver qué es lo que... Pero bueno, evidentemente se sigue negociando el tema y bueno, veremos. Me parece que las novedades o las certezas van a estar en el transcurso de esta semana. Así es. Bueno, mañana hay actividad parlamentaria, se reúne una comisión que tiene que ver con asuntos municipales. Claramente es una comisión informativa porque hay invitados, porque ya hoy creo que cierra el periodo de las comisiones para que puedan dictaminar, así que claramente no va a haber dictamen hasta que el presidente electo convoque a sesiones extraordinarias aquí en la Cámara de Diputados, pero eso será después del 10 de diciembre. Tenemos unas placas para ir viendo a ver en qué consiste el trabajo de lo que va a hacer la comisión el día de mañana. A ver, tenemos unas placas ahí, sala 3, sí, a las 11 de la mañana, Comisión de Asuntos Municipales, tema municipios y cooperación internacional. Eso va a ser el eje, va a haber con invitados, lo vamos a ver quiénes son los que van a estar. Invitados, el doctor Marcelo Sanoner y el doctor Daniel Cravacuore. Expondrán sobre la cooperación internacional y los gobiernos locales y diseño de las políticas municipales de cooperación descentralizadas respectivamente. Recordemos que es una comisión que preside la oposición. El presidente es Jorge Vara, radical, correntino, es uno de los grandes, de los muy laboriosos de la Cámara de Diputados, ha sido invitado innumerables veces, ha estado acá, es muy didáctico y bueno, justamente, y se despide este año de su banca, justamente, y bueno, quiere cerrarla con una actividad que es la que será justamente mañana, acerca de los gobiernos locales y el diseño de políticas municipales de cooperación descentralizadas. Sí, tenemos una placa más, me parece. A ver, ¿quiénes son los que van a estar? Marcelo Sanoner es director ejecutivo de UCPEL 2030, profesor planificación y gestión estratégica para el desarrollo, es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires con el título de abogado y procurador, se ha desempeñado en distintos cargos en la función pública nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el ámbito municipal es una especialista en el tema de municipios, por lo que podíamos ver, va a ser muy interesante, mañana va a ser televisada justamente por Diputados TV esa reunión que va a arrancar a las 11 de la mañana. Seguramente acá no hay límites, acá no es que cada uno puede hablar 5 minutos, acá tendrán vía libre para que puedan hablar, no los corre el tiempo porque no hay otra comisión prevista para el tema, o sea que van a poder poner sobre los temas. En este caso Daniel Cravacuore es doctor en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad de Jaén, director de la Unidad de Gobiernos Locales del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Qué es la Universidad de Jaén? Jaén en España, creo que es. En España, sí. Así que veremos, y es más, tiene un currículum, y eso que lo hemos recortado el currículum. Sí, es investigador senior distinguido del Instituto de Gerencia Pública y Servicios Comunitarios de la Escuela Siben, ahí no leo de acá, de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, Estados Unidos, director académico de la Escuela de Gobierno Local, adscripta a la Asociación de Municipios de Chile, director de la Red Iberoamericana de Universidades y Centros Académicos Municipalistas,
promovida por la Unión Iberoamericana de Municipalistas España. Tengo que ajustar mi aumento de mi anteojo. No, pero es que o tenemos que hacer Es como que me queda más cortas. cada vez me cuesta más leer de lejos. Lo que pasa que lo que mostramos es que son 2 pesos pesados que saben mucho del tema de municipios. O sea, que a todos aquellos que les interese sobre el tema de descentralización, de todas las políticas públicas, han tenido, uno de los dos, no me acuerdo, me parece el segundo, Carabacuore, tuvo participación muy activa en la Ciudad de Buenos Aires en temas de descentralización de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, sobre todos esos temas van a hablar mañana en esa comisión, que no necesita, como decías, a ser informativa, no necesita quórum para funcionar. Tampoco necesita que esté la cantidad de diputados necesarios que integran la comisión, así que muy probablemente sean pocos los diputados que estuvieron aquí, ¿no? Venir los que les interese realmente, hay que ver cuántos hay en la casa que han venido, justamente los que se quedan, en todo caso, de que han venido a esta Asamblea Legislativa, que también la Asamblea Legislativa tiene que tener quórum. Y lo tuvo obviamente, y bueno, van a estar participando de esta reunión, y como decías, hoy es el día que termina los plazos para los dictámenes. Han quedado muchos dictámenes, muchos proyectos por dictaminar y muchos ya dictaminados y que quedan pendientes para llegar al recinto. Veremos ahora ante el cambio de gestión. Y en todo caso, por ejemplo, temas como el de financiamiento educativo, que se especulaba con la posibilidad de avanzar, de tratar de hacer una última sesión solamente para ese tema. Por lo menos para que pudiera tener, pensando que a lo mejor en el futuro no, con el cambio de administración no vaya a tener la posibilidad de avanzar, pero bueno, tenía un recorrido que tenía que pasar por diputados y después ser total. No me parece que los tiempos no le daban para que se aprobara en la Cámara Alta. Así es. En el día de ayer se emitió el programa de Mundo Villa. Si les parece, vamos a repasar, a ver un pequeño fragmento en qué consistió. Venimos teniendo indicadores muy complejos en materia de ingresos de las familias, en la cuestión habitacional, en la cuestión de la posibilidad de tener no solo un techo, sino la tierra para levantar ese techo, en la posibilidad de tener un trabajo que genere seguridad social, vale decir estabilidad, aprendizaje, pero también una cuestión previsional que con los años pesa para cada uno de los trabajadores y trabajadoras argentinas, porque si no llegamos a la situación de la necesidad de las moratorias, porque no están los aportes para quienes han trabajado 25, 30 años, mujeres o hombres, en el campo, en las ciudades, en el comercio, en la construcción, en la gastronomía, y después hay que escuchar discursos de que quieren jubilación sin aportes. En realidad el problema de los aportes no es de los trabajadores, sino por lo general de los sectores patronales que prefieren las relaciones sin contratos en blanco y que en cada crisis económica se agrava, y los y las trabajadores que buscan una inserción, un ingreso, terminan aceptando condiciones de precarización, de vulnerabilidad laboral y social por la necesidad de un ingreso generalmente muy magro y condiciones laborales inseguras, de horarios cambiantes, tanto días de semana como fines de semana. Bueno, si hay algo en lo cual comparten la mayoría de los funcionarios, incluso los propios funcionarios de La Libertad Avanza, es que se va a venir un año difícil, ¿no? Un año complejo. Bueno, Javier Milei ya dijo públicamente que es muy probable que haya esta inflación. Eso significa que hay un parate de la actividad económica y la inflación sigue creciendo, no disminuye, no va para abajo. Así es una frase, una palabra que patentó de alguna manera Domingo Cavallo, que es una persona muy reconocida por Javier Milei, así que y él volvió a utilizarla hoy justamente, como es el peor de los mundos, digamos, porque que sea
un momento de un parate con una inflación muy alta. Que la historia ya pasamos por esto. Ya pasamos, Así que ya pasamos. habrá sí. que ponerse El casco. el casco y atravesar lo que se viene, es así. Bueno, y nosotros llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Gracias por compartir con nosotros. Nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días, a las 6 de la tarde. Chau.